Hola, en este video vamos a hacer una demostración de por qué dos objetos esféricos que tienen una distribución de masa uniforme en sus distintas capas concéntricas al centro de cada una de estas esferas se atraen entre sí de la misma manera que si se tratara de, en vez de dos esferas, dos puntos, quizás del tamaño no más grande que el tamaño de un átomo, en donde toda la masa de las esferas estuviera concentrada en esos solos puntos, en esos únicos puntos. ¿Por qué sucede esto? La respuesta a esta pregunta nos va a dar también la respuesta a por qué la Tierra nos atrae, por ejemplo, gravitacionalmente hacia su centro de masa, que está ubicado aproximadamente en el centro mismo de la esfera terrestre. ¿Por qué sucede esto? Ciertamente, actualmente mi cuerpo, por ejemplo, está siendo atraído por toda la masa del océano Atlántico o toda la masa de la cordillera de los Andes, y de hecho cada punto de la esfera terrestre, tanto en la superficie como en cualquier otro lugar de la Tierra. Sin embargo, yo no siento ninguna de estas atracciones gravitacionales. Parece que la Tierra estuviera empecinada en atraerme hacia su centro, hacia el centro de la Tierra. ¿Por qué sucede esto? La pregunta puede parecer tonta o la respuesta puede inicialmente uno suponer que es bastante sencilla. Sin embargo, es tan compleja y que obsesionó a Newton al punto tal de que se tardó varios años en la publicación de su ley de la gravitación universal hasta encontrar una demostración al por qué esto sucede. Newton no disponía de las herramientas del cálculo diferencial integral que él mismo desarrolló posteriormente y utilizó una aproximación geométrica, bastante compleja por cierto. Nosotros vamos a utilizar cálculo diferencial integral para resolver este problema. Y vamos a utilizar dos enfoques. En este video en particular voy a utilizar el concepto de energía potencial gravitacional para resolver el problema. Simplemente porque hace el álgebra y el cálculo de las integrales que vamos a utilizar bastante más sencillo. En un video posterior voy a utilizar de manera directa la ley de la gravitación universal y vamos a ver cuáles son los enfoques que son sutilmente diferentes en algunas cosas. Vamos a tener en cuenta algunas sutilezas que pueden ser más truculentas de lo que parecen y si uno no las considera puede cometer errores que lleven a una fórmula incorrecta. Bueno, entonces voy a desarrollar a continuación la demostración utilizando el concepto de energía potencial gravitacional. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuál es la fórmula de la energía potencial gravitacional. Si tenemos dos partículas, una con masa m⁴ y una con masa m⁵ y una distancia r minúscula que las separa, la energía potencial gravitacional está dada por la siguiente expresión: menos la constante gravitacional g por m⁵ por m⁵ sobre r. No r al cuadrado, sino r. Hay que recordar de que la energía potencial siempre es un escalar. Nunca es un vector, a diferencia de la fuerza que siempre es un vector. Eso es una consideración que tenemos que tener en cuenta. ¿Y cómo vamos a dividir este problema? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. No vamos a considerar las dos esferas sólidas de entrada, sino que lo que vamos a hacer es esto. Primero vamos a considerar un punto P con una masa m minúscula y una esfera con una masa m, pero una esfera hueca, es decir, una cáscara, como que fuera una cebolla que la vamos separando en distintas capas. Esa capa es tiene un espesor muy fino, infinitesimalmente fino, tan fino como podamos imaginar. Tenemos el centro de nuestra esfera hueca y vamos a denotar por la letra r minúscula la distancia que hay entre P y el centro de la esfera. El radio de nuestra esfera es r mayúscula. Vamos a tomar entonces un punto, cualquiera de la superficie de esa cáscara. Supongamos este punto de aquí. A partir de ese punto vamos a trazar una línea perpendicular a este eje horizontal que trazamos aquí y se va a conformar claramente con ese corte una circunferencia. Todos los puntos de esa circunferencia van a estar todos a la misma distancia de este punto P de aquí. Esa distancia la vamos a denotar con la letra S minúscula. El plan es calcular la energía potencial gravitacional de esta esfera hueca respecto a este punto, considerando cada una de las lonjas que vamos a ir cortando. Es decir, a este corte le vamos a dar un pequeño ancho. Ese ancho va a estar denotado por un ángulo al que le vamos a llamar diferencial de tita, infinitesimalmente pequeño. Tita es el ángulo que hay entre este eje horizontal y que se conforma con esta línea recta que une al centro con el punto que hayamos elegido. Entonces decía, lo que vamos a considerar es la energía potencial gravitacional total de este sistema como la integral para toda la superficie de esta cáscara de la diferencial de la energía potencial gravitacional.
Esta diferencial va a ser la energía potencial gravitacional de cada fina lonja que estemos considerando, tan fina como podamos imaginarnos. Entonces tenemos que ver, para ver este diferencial de U, tenemos que saber cuál es la diferencial de la masa de esta lonja que cortamos. Y para eso consideremos que la densidad de toda esta esfera es uniforme. Esa es la condición que pusimos al principio. La densidad está dada por la fórmula M, la masa total de la cáscara, sobre A, que es el área total de la superficie de la cáscara, porque es infinitesimalmente fina. El área está dada por esta fórmula, 4pi por R mayúscula al cuadrado. Entonces, la diferencial de la masa de esa lonja va a ser la densidad de la masa por la diferencial del área que tenga esa lonja. ¿Y cuál es la diferencial del área que tiene esa lonja? La diferencial del área va a estar dada por la longitud que tiene la circunferencia que cortamos en el punto seleccionado por el ancho. Es el ancho de este. ¿Y cuál es la longitud de esa circunferencia? Es 2pi por el radio de esa circunferencia, que está dado no por R, que es el radio total de la esfera, de la cáscara, sino por R por el seno de tita. Por R mayúscula por el seno de tita. Y esto lo tenemos que multiplicar por el ancho. El ancho es el diferencial de tita por R, que es el radio de la esfera, es decir, por R por el diferencial de tita. Es decir, que la diferencial del área va a ser igual a 2pi por R al cuadrado por el seno de tita por el diferencial de tita. A partir de esto, entonces, calculemos cuál es la expresión para la diferencial de la masa. La diferencial de la masa va a ser igual a m sobre 4pi por r al cuadrado por esta expresión de aquí, 2pi por r al cuadrado por el seno de tita diferencial de tita. Se van los r's al cuadrado, se va pi, este 2 desaparece, aquí queda un 2, entonces me queda en definitiva que la diferencial de la masa es igual a la masa total de la esfera hueca dividido 2 por el seno de tita por el diferencial de tita. Esta es la diferencial de la masa. Bien, entonces consideremos esto aquí para calcular esta integral, para desarrollar esta integral. Vamos a tener que esto es igual a la integral para la superficie de, vamos a tener que es la diferencial de U, es menos, voy a poner que fuera G por M, la masa de este, por la diferencial de la masa sobre la distancia, que es siempre la misma para cada uno de los puntos. Podemos considerar que es siempre la misma para todos los puntos de la lonja porque la lonja es infinitesimalmente fina. Entonces sobre S, desarrollemos en base a esto la expresión, entonces esto quiere decir esto, que U es igual a, vamos a poner aquí, menos G por M sobre S, la diferencial de la masa es M sobre 2, voy a poner el 2 aquí, por el seno de tita por el diferencial de tita. Esta es la expresión. Bien, esto lo podemos decir que es igual a, vamos a sacar las constantes afuera para que quede más claro, entonces esto es igual a G por M, voy a poner primero la M mayúscula, como típicamente se hace, por M mayúscula por M minúscula, sobre 2, aquí afuera, por la integral para toda la superficie de el seno de tita por el diferencial de tita. ¿Bien? Ahora bien, aquí en vez de escribir superficie en términos genéricos, ya le voy a dar una definición. Aquí esto es para, el diferencial de tita es para tita que va desde 0 hasta pi. No hasta 2pi, sino hasta pi. ¿Por qué? Porque cada punto que consideramos de la esfera en un ángulo dado, estamos tomando toda la circunferencia de ese punto. Estamos tomando una lonja muy finita a la vez. Entonces, todas las lonjas que conforman a la cáscara la vamos a considerar cuando vayamos desde tita igual a 0 hasta tita igual a pi. Si hacemos hasta 2pi lo vamos a estar haciendo 2 veces, si no es lo que queremos. Bien. Ahora bien, y aquí tenemos, disculpen, aquí tenemos sobre S. Aquí me olvidé la letra S. Sobre S. Bien. Ahora bien, aquí tenemos S y tenemos tita. Una es función de la otra, entonces tenemos que expresar todo en función de la misma variable. Para hacer eso vamos a utilizar la ley de los cosenos para expresar S en términos de tita, para
poder llevar esto a una sola variable independiente. Entonces vamos a hacer esto. Tenemos que, según la ley de los cosenos, el cuadrado de esto, s al cuadrado, es igual a el cuadrado de esto, r minúscula al cuadrado, más el cuadrado de este lado de aquí, r mayúscula al cuadrado, menos 2 por r minúscula por r mayúscula por el coseno del ángulo este de aquí, θ. Bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Aquí tenemos diferencial de θ. ¿Cómo resolvemos a partir de aquí? Lo que vamos a hacer es calcular la diferencial de la derivada de s respecto de θ. Es decir, vamos a aplicar la regla de derivación en cadena, entonces tenemos que 2s por la derivada de s respecto de θ es igual a, esto es una constante, es 0, la derivada de esto es 0, menos 2r por r minúscula por r mayúscula por la derivada de esto es el seno menos el seno de θ. Aquí esto se transforma en un más, entonces aquí tengo seno de θ. Estos dos se van. Voy a pasar esta diferencial de θ dividiendo aquí, la voy a poner aquí arriba, para poder deducir que la diferencial de θ es igual a s por la diferencial de s sobre r minúscula por r mayúscula por el seno de θ. Voy a reemplazar entonces con esta expresión este diferencial de θ de aquí. Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a tener que la energía potencial gravitacional de toda esta esfera en este sistema es igual a menos g por m mayúscula por m minúscula sobre 2 por, voy a poner la integral, de el seno de θ sobre s por el diferencial de θ, que es esta expresión. Este r es una constante, este también, entonces por r minúscula, r mayúscula ya lo pongo aquí afuera, y aquí pongo por, entonces me queda s por diferencial de s sobre el seno de θ. Este seno se va con este s se va con este, entonces la expresión me queda bastante simple, me queda que la energía potencial gravitacional total es igual a menos g por m mayúscula por m minúscula sobre 2r minúscula por r mayúscula por la integral de la diferencial de s, y aquí voy a usar, esto es la superficie, voy a usar no θ sino s, la variable aquí de integración es s. Cuando θ es igual a 0, entonces tengo que convertir los límites de integración que están en términos de θ aquí arriba en términos de s. ¿Y cuáles son los límites de integración en términos de s? Cuando θ es igual a 0, s, esta distancia va a ser r minúscula menos r mayúscula. Es decir, aquí tengo r minúscula menos r mayúscula. Y cuando θ es igual a pi, esta distancia total va a ser r minúscula más r mayúscula. R minúscula más r mayúscula. Entonces, ¿qué tengo? Tengo que u va a ser igual a menos g por m mayúscula por m minúscula sobre 2r minúscula por r mayúscula por, vamos a integrar, esto es simplemente s entre estos límites, y esto significa que esto es r minúscula más r menos r minúscula menos r. Esto es una r, no una s, menos r. Bien, aquí estas r minúsculas se cancelan entre sí y aquí tengo r menos r, es decir, tengo 2r. Entonces, se me cancela básicamente esta r y esta r con este 2r de aquí. Entonces, ¿qué tengo? Tengo que la energía potencial gravitacional, considerando esto, de este sistema es igual a menos g por m mayúscula por m minúscula sobre r. Y con esto, estrictamente hablando, sobre r minúscula, con esto vamos a ver en el siguiente paso que ya demostramos lo que proponíamos al principio. Fíjense que la energía potencial gravitacional, considerando la cáscara, es exactamente la misma que la fórmula que surge si consideramos que toda la masa m mayúscula está concentrada en este punto en el centro de la esfera. Es exactamente la misma. Vamos a ver en el paso siguiente por qué esto implica que dos esferas sólidas, se puede reducir el problema de dos esferas sólidas al problema de considerar la masa en los puntos centrales de las dos esferas en cuestión. Esto lo vamos a ver en el paso siguiente.
Para cerrar esta demostración, lo primero que vamos a tener en cuenta y considerar es que la fuerza de la gravedad es una fuerza conservativa. Esto significa que su potencial, es decir, el potencial de la fuerza gravitacional, cuando lo derivamos respecto a la distancia r, recordemos que esta es la fórmula que dedujimos en el paso anterior, al derivarlo respecto a r, lo que vamos a obtener es la magnitud de la fuerza conservativa en cuestión. La derivada aquí de u respecto de r es igual a, como vemos aquí, es g por m mayúscula por m minúscula sobre r al cuadrado. Es decir, es la magnitud de la fuerza de la gravedad, la misma que si considerábamos en el punto este central de la esfera toda la masa m de la esfera, con este punto de acá con masa m minúscula, es la misma. Ahora bien, aquí lo que demostramos es que podemos reducir toda esta esfera hueca a este punto central y poner toda la masa ahí. Ahora, con eso demostramos que también lo podemos considerar para toda la esfera sólida. ¿Por qué? Porque la esfera sólida está conformada por infinitas capas innumerables o infinitas capas infinitesimalmente pequeñas como esta. Entonces, cuando consideramos toda la sumatoria de esas capas, se va a dar para cada una de esas capas lo mismo. Todas se van a reducir a este punto. Por lo tanto, a toda la esfera sólida en sí, la podemos reducir a este punto central. Ahora ustedes dirán, perfecto, pero aquí no tengo una esfera del otro lado, tengo un punto, perfecto. Vamos ahora a analizar a la inversa. Supongamos que aquí ahora tenemos otra esfera, como esta, igual. Cualquier punto de esta esfera que consideremos en cualquier parte de esta esfera nueva, esfera sólida que estamos considerando, va a cumplir la misma regla con respecto a esta otra esfera que ya vimos para este punto con esta esfera aquí. El argumento es exactamente el mismo y se va a reducir a que la fuerza de la gravedad de cada punto va a poder ser dada por la fórmula considerando el punto central de la segunda esfera. Entonces vamos a tener que, combinando los dos argumentos, vemos que en definitiva para tanto la esfera 1 como para la esfera hipotética 2 vamos a poder reducir en ambas esferas las masas de cada esfera a el punto central de las esferas en cuestión. Y así demostramos que teniendo dos esferas podemos reducir la fórmula de la atracción gravitacional a ambas, se reduce a la fórmula de la atracción gravitacional de los puntos centrales de esas esferas, como si toda la masa de esas esferas estuviera concentrada en esos puntos centrales. Y esto es algo que simplifica enormemente el estudio de movimientos de objetos como planetas, como satélites, etc. Bien, y allí hicimos la demostración utilizando la energía potencial gravitacional.